sobre las medidas que se tiene previsto adoptar en las residencias de ancianos ante un posible rebrote de la epidemia COVID-19. Autora, senadora Merelo Palomares, del Grupo Parlamentario Mixto. Para exponer la interpelación tiene la palabra la senadora interpelante por tiempo máximo de 10 minutos. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías. Señor ministro, ahora sí resulta un buen momento para hacer una valoración de lo que ha sucedido en las residencias de mayores durante la epidemia en nuestro país. Lo debemos hacer por recuerdo, por respeto y por justicia hacia nuestros mayores. Si no lo hiciéramos, seríamos una sociedad deshumanizada, carente de principios, carente de valores y desagradecida. No vamos a dejar a nadie atrás. Con este lema, ¿intentaban ustedes pasar por alto la magnitud de esta tragedia? ¿O pretendían exculparse a sí mismos por lo sucedido? Resulta indecente e inmoral que ustedes lo repitan una y otra vez hasta la saciedad. ¿A quiénes se referían ustedes con este lema? Desde luego que no a los más de 20.000 ancianos fallecidos en las residencias. En ellos apenas pensaron, porque a ustedes nunca le han gustado los viejos porque no consiguen que les voten. Son palabras suyas, señor Iglesias. Todavía no sabemos a día de hoy cuántos ancianos han fallecido en nuestras residencias. La escalofriante cifra cercana a las 20.000 ha supuesto el 70% del total de fallecimientos por coronavirus notificados por el Ministerio de Sanidad. Y dicha cifra, además, se ha producido en casi 6.000 residencias públicas, privadas y concertadas, repartidas por todo el territorio nacional. Y no sabemos las cifras a pesar de que, como reconocen en muchas residencias, les daban datos al Ministerio 2 y 3 veces al día. No entienden por qué ustedes no transmitían esos datos. Las residencias informaban, pero ustedes no. Ni siquiera eso supieron hacer bien. Todo un despropósito de baile de cifras y errores a diario que ponía de manifiesto su ineptitud ante la gestión. Llegó la epidemia y con ella ustedes declararon el estado de alarma y tomaron el control sobre las residencias y sobre nuestros ancianos. No quisieron o no supieron reaccionar cuando les dijeron que era un virus que solo afectaba a personas mayores y con graves patologías. No les proporcionaron medios, pero les cerraron las puertas y decidieron que nadie podía entrar ni salir de allí, salvo los trabajadores del centro. Las residencias fueron sus hogares, esos lugares donde sus familias confiaron el cuidado de sus mayores y donde supuestamente iban a ser atendidos y protegidos por las instituciones, privadas o públicas, hasta el final de sus vidas. Ustedes, con su negligencia y sus decisiones inmorales, convirtieron las residencias en casas del horror y de la muerte. Demostraron su negligencia al negar el virus, al ocultar el número de contagiados y al minimizar la epidemia. Y también demostraron sus decisiones inmorales al afirmar que solo iba a afectar a los ancianos, evidenciando así el poco o nulo respeto que sentían hacia nuestros mayores. No les permitieron el acceso a los hospitales y no les proporcionaron tampoco los medios necesarios a los profesionales para que estos pudieran cuidarlos en las condiciones más adecuadas. Ustedes no supieron reaccionar cuando saltó la noticia en los medios del fallecimiento de 30 ancianos en una residencia de Castellón. No vamos a dejar a nadie atrás, repetían. Aquel fatídico día, ustedes deberían haber puesto todos los medios necesarios para haber evitado todas las muertes que, por desgracia, sobrevinieron después, pero incomprensiblemente no hicieron nada. Aquel día deberían haberse puesto en marcha las medidas necesarias para tratar de evitar una sola muerte más en estos centros, pero los abandonaron a su suerte, a sabiendas que no tenían ni medios, ni personal, ni recursos. Los dejaron solos, sin escapatoria, como reos condenados a muerte. En sus protocolos se les impedía ser trasladados a los hospitales, porque allí sencillamente no había sitio para ellos. No podían ser trasladados por su edad y, además, no había camas ni respiradores para todos. Estaban reservadas, pero no para ellos, porque no eran los candidatos adecuados. Se les denegaba la ayuda porque no cumplían con los criterios de edad. Nuestros mayores, esos que nacieron en plena guerra civil, esos que sobrevivieron a la penuria de la posguerra, los que se sacrificaron para sacar adelante a sus hijos y, posteriormente, con la crisis, contribuyeron a mantener con sus pensiones de jubilación a sus hijos y a sus nietos, los que lucharon y sufrieron para levantar su país, formando parte del sistema de seguridad social mediante sus cuotas. Ellos fueron desahuciados al final de sus días, cuando más lo necesitaban, cruelmente desatendidos por parte de las instituciones sanitarias. Ha fallado la sanidad. Esa sanidad tan pública y tan universal de la que ustedes tanto presumen cuando dan cobertura a quienes no le corresponde por derecho, porque no la pagan y solo contribuyen a su uso y disfrute, y muchas veces a su antojo. Alguien decidió que no había camas ni respiradores para nuestros ancianos en los hospitales.
Alguien dio la orden de no trasladarlos. ¿Quién fue, señor Iglesias? ¿Quién hizo esos protocolos? ¿Alguien en este mundo tiene la potestad para decidir quién vive y quién no? Esos protocolos tienen que cambiar. Ustedes les cerraron las puertas con el virus dentro, les apartaron y encerraron como apestados, sin la atención médica adecuada, sin los medios necesarios y, lo que es peor, sin poder recibir la compañía, el consuelo y el cariño de sus familias. Los aislaron sin poder salir y sin que nadie pudiera entrar, salvo el escaso personal que allí trabajaba. Sus protocolos fueron los que establecieron que las personas se quedaran dentro y no pudieran salir. Todos cumplieron sus órdenes, no les dieron medios y las residencias no podían aislar ya que no tenían zonas para ello porque no son hospitales. En numerosas ocasiones, desde las residencias, realizaron llamadas de auxilio pidiendo a medios herramientas porque carecían de EPIs, de PCR, de mascarillas, pero nadie acudía en su auxilio. Tampoco les enviaban ni médicos ni enfermeras. Los trabajadores y residentes se contagiaban masivamente entre ellos porque no se les realizaban ni test para poder aislar a los enfermos de los sanos. Mal atendidos por el escaso personal que allí trabajaba y porque también estaban contagiados, sin ningún tipo de tratamiento, salvo paracetamol y mórfico y sedantes en algunos centros. Ya sabemos para qué. A su vez, los pocos profesionales que allí quedaban estaban desbordados ante tanta carga de trabajo. No les dotaron de medios adecuados ni de material de protección. Cruelmente abandonados a su suerte o a su muerte. No vamos a dejar a nadie atrás, seguían repitiendo. En usted, señor Iglesias, delegaron desde el 19 de marzo la máxima responsabilidad de coordinación de los servicios sociales junto con el Ministerio de Sanidad. Desde la declaración del estado de alarma, el Gobierno tenía el mando único con poder sobre las comunidades autónomas. Y, en cualquier caso, los mayores dependían del Ministerio de Asuntos Sociales. Las residencias, señor Iglesias, eran responsabilidad suya, aunque usted ahora quiera desentenderse. Ustedes tenían la misión de reforzar con más medios y más personal a las propias comunidades autónomas, dotándolas de autoridad para poder ampliar y contratar personal tanto en residencias públicas como en privadas y, posteriormente, monitorizar las residencias para que les informaran periódicamente. Usted, como vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales, en cooperación con las comunidades autónomas y los ayuntamientos, podía disponer para nuestros mayores de las más de 19.000 camas en edificios públicos, pero no lo hizo. Usted podía disponer también de las más de 2.000 camas de UCI en la sanidad privada, en algunas comunidades que no estaban afectadas, pero había igualmente instrucciones verbales a las residencias de no trasladar a los ancianos a los hospitales. No culpen ahora a las comunidades autónomas. Ellas solo son responsables de anteponer el interés de los suyos al del resto de españoles. Egoísmo, falta de solidaridad y empatía. Eso sí, la solidaridad la guardan para todo aquel que viene de fuera. Pero ustedes no tomaron cartas en el asunto hasta el 10 de abril. Tuvieron que fallecer casi 12.000 ancianos en residencias para que el Ministerio de Sanidad cambiara los criterios y permitiera trasladar a los ancianos a los hospitales, independientemente de su edad. Y así se emitió una instrucción prohibiendo que se discriminara a los enfermos por razón de edad. ¿Por qué tuvieron que esperar a alcanzar esa escalofriante cifra de casi 12.000 ancianos fallecidos y no tomaron las medidas adecuadas desde el primer momento? No lo hicieron porque nunca han valorado la vida de nuestros mayores, nunca les importaron por razones ideológicas y ahora parece que tampoco les ha importado ni su bienestar ni su salud. Y tampoco lo hicieron porque el Gobierno prohibió la venta de EPIs a las residencias, como así lo han desvelado testimonios de residentes, personal sanitario y responsables de estos centros que coinciden en denunciar el abandono que han sufrido por parte de la Administración pública. Las residencias han sido los grandes olvidados. Ya darán todos ustedes cuenta en los tribunales. Usted, que predica con discursos incendiarios sobre la protección de los más vulnerables y habla sobre el indigno sufrimiento de los enfermos, sobre la urgencia de aprobar cuanto antes una legislación que regule la eutanasia, no ha sabido estar a la altura de las circunstancias, no ha sabido gestionar la enfermedad, el dolor y la muerte de nuestros ancianos. Mire, señor Iglesias, hay algo más indigno que el dolor que produce la enfermedad. Lo que realmente es indigno es no hacer absolutamente nada. Despreciaron sus vidas ocultando las imágenes de la realidad dantesca que estaban viviendo. Borraron sus rostros y ocultaron sus ataúdes hacinados en pistas de hielo, sin mostrar imágenes, y así los convirtieron en pura estadística. El Ejército informó que habían encontrado cadáveres de ancianos desahuciados conviviendo con otros residentes, ni en la peor película de terror. Esto no puede volver a suceder, señor Iglesias. Si hay un rebrote, los ancianos y las residencias serán los más vulnerables, los que lo vuelvan a sufrir. ¿Cómo lo van a gestionar esta vez, señor ministro? Según dicen los técnicos, no ha sido un problema de modelo, ha sido un problema de sanidad. Señor ministro, hacen falta EPIs, mascarillas, PCR, pero también hacen falta médicos y enfermeras para el rebrote. Las residencias no quieren respiradores, no son hospitales, son hogares. Nuestros ancianos tienen derecho a la sanidad universal. Los médicos y enfermeros del Sistema Nacional de Salud tienen la obligación de ir a las residencias a visitarlos, y esto debe estar por protocolo.
Todos los ancianos tienen el derecho a recibir asistencia sanitaria siempre, ya sea en centros públicos, privados o concertados. La sanidad es un derecho para todos. Por eso, desde nuestro grupo, le pedimos a ustedes que si en un futuro rebrote no vuelvan a olvidarse de nuestros ancianos, de los más vulnerables, tengan 80, 90 o más años. Y si hay un rebrote, como ustedes anuncian, nunca vuelvan a encontrar indefenso a nuestros mayores. Y por eso le preguntamos, señor ministro, ¿qué protocolo tienen elaborado para las residencias ante un posible rebrote de la enfermedad? Muchas gracias. Gracias, señoría. Señorías, les ruego silencio porque distraen al orador o a la oradora. A continuación, para contestar a la interpelación en nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 por tiempo máximo de 10 minutos. Gracias, señora presidenta. Señorías, quiero dirigirme a ustedes en primer lugar. Como decía la presidenta ahora, ha habido mucho ruido durante la intervención de su señoría de Vox. Saben que no soy muy partidario de esta formación política, pero creo que cualquier parlamentario, cuando se sube a la tribuna, tiene derecho al menos a recibir el silencio de sus compañeros. Y creo que en este caso, por una razón extraordinaria. No podemos normalizar la mentira, señorías. Es verdad que la mentira es el instrumento político más frecuente de la ultraderecha política y mediática, pero eso no quiere decir que no sea moralmente reprobable y repugnante. Y creo que es una obligación moral de todos los demócratas escandalizarnos cuando la mentira es tan burda, tan miserable y falta el respeto de una manera tan vil a la memoria de miles de compatriotas. En primer lugar, y en relación al objeto de la interpelación que ha registrado Vox, le informo, señoría, seguramente usted ya lo sabe, que la Comisión Delegada del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia del Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia acordó recientemente crear un grupo de trabajo para el desarrollo de recomendaciones frente a posibles rebrotes de la COVID-19 en las residencias. En dicho grupo de trabajo van a participar, como es lógico, las autoridades competentes, que son las comunidades autónomas, los agentes sociales, la Administración central a través del Ministerio de Sanidad y del Ministerio de Derechos Sociales, y en ese grupo se trabajará para revisar los planes de contingencia, los sistemas de recogida de datos y se establecerán propuestas de actuación para prevenir y reaccionar frente a potenciales rebrotes. Señoría, usted, no sé dónde se sienta, discúlpeme. Señoría, usted ha leído un cúmulo de argumentarios y de eslóganes y me va a permitir que le responda con datos y con documentos oficiales. Usted ha mentido hoy aquí a la hora de señalar quién es la autoridad competente sobre las autoridades de mayores. No le voy a dar una opinión ni le voy a dar el texto de un argumentario, me voy a limitar a leerle la orden del Ministerio de Sanidad del 23 de marzo, publicada en el Boletín Oficial del Estado. Se faculta a la autoridad competente de la comunidad autónoma, en función de la situación epidémica y asistencial de cada centro residencial o territorio concreto y siempre atendiendo a los principios de necesidad y proporcionalidad, a intervenir los centros residenciales objetos de esta orden. Los centros residenciales a los que se refiere esta orden quedan sujetos a la inspección de los servicios sanitarios de la comunidad autónoma correspondiente. Los empleados públicos designados por las comunidades autónomas para llevar a cabo estas inspecciones podrán realizarlas en cualquier momento. Corresponde a las autoridades competentes de cada comunidad autónoma dictar en su esfera específica de actuación las disposiciones y resoluciones necesarias para garantizar la eficacia de lo dispuesto en esta orden. ¿De quién son las competencias, señoría? ¿Va a tener usted la desvergüenza de subirse a esta tribuna y contradecir lo que dice el Boletín Oficial del Estado? ¿Sabe lo que hicimos en el Gobierno? Reforzar las competencias de las comunidades autónomas en lo que se refería a las residencias de mayores. Y permítame que haga un sucinto resumen de las medidas que llevamos a cabo. El Ministerio de Sanidad, a propuesta de nuestro Ministerio, declaró los servicios sociales como servicios esenciales. El Ministerio de Sanidad, a propuesta nuestra, aprobó un fondo social extraordinario dotado de 300 millones de euros
dedicado, entre otras cosas, a reforzar las plantillas de los centros sociales y los centros residenciales y para poder adquirir equipos de protección individual. El Ministerio de Sanidad autorizó a propuesta nuestra que el Ministerio de Defensa, previa petición de las autoridades autonómicas correspondientes, interviniera para labores de desinfección en residencias de mayores. En total, se han llevado a cabo más de 5.000 intervenciones de la Unidad Militar de Emergencias. Permítame que felicite desde aquí a los profesionales de nuestras Fuerzas Armadas que participaron en esas tareas de desinfección. Declaró el Ministerio de Sanidad, a propuesta nuestra, como prioritaria la distribución de equipos de protección individual y test de diagnóstico entre residentes y personal de las residencias y se flexibilizó de manera extraordinaria los criterios de contratación, exactamente igual que se hizo en la sanidad, para que se garantizara una atención adecuada a los mayores durante el estado de alarma. Es decir, señoría, el Gobierno reforzó las competencias de las comunidades autónomas, poniendo también bajo su control las residencias privadas. Ordenó a las comunidades autónomas que dieran la misma prioridad en el reparto de equipos de protección individual a las residencias que a los hospitales y les dio 300 millones de euros para que contrataran personal para reforzar las residencias. Y tiene usted la desvergüenza de venir a decir aquí que las comunidades autónomas no tenían la competencia, señoría. No se puede despreciar tanto a la verdad. Y hoy dice usted aquí que el Gobierno de España prohibió el traslado de ancianos de las residencias a los hospitales. ¿De verdad es capaz usted de leer eso en esta tribuna? Señoría, el Gobierno de la Comunidad de Madrid, sostenido por ustedes, envió órdenes a los hospitales para que no admitieran ingresos de ancianos. Y esto no es una opinión ni es un argumentario. Ayuso primero lo negó, dijo que esas órdenes no existían. Después dijo que sí, pero que eran solo borradores. Después dijo que eran solo borradores que se enviaron por error, igual que publicaron por error el famoso contrato público del $500.000 de euros al señor Sarasola. El problema, señoría, es que las mentiras tienen las patas muy cortas. Y ocurrió que acabaron por salir a la luz las órdenes del Gobierno de la Comunidad de Madrid para prohibir los traslados, y resulta que la Comunidad de Madrid las envió firmadas electrónicamente 4 veces, el 18, el 20, el 24 y el 25 de marzo. Cometió un error 4 veces, señoría. Estos son datos y documentos. Estos no son argumentarios ni eslóganes. Es más, le puedo leer aquí una de esas órdenes firmadas por el entonces director de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid, Carlos Mur, a las 16:37 horas del 20 de marzo. Criterios de exclusión de derivación hospitalaria ante una infección respiratoria. Se procederá, cito literal, a derivar al hospital a los pacientes que no tengan las siguientes características, que serían criterios de exclusión. Pacientes en situación de final de vida, subsidiarios de cuidados paliativos. Pacientes con criterios de terminalidad oncológica de enfermedades de órgano avanzada. Pacientes con criterios de terminalidad neurodegenerativa. Deterioro funcional severo, deterioro funcional grave, más deterioro cognitivo moderado. Lo ideal sería visita, atención, en la propia residencia. Criterios de exclusión de derivación hospitalaria ante otra patología. No se derivarán al hospital a los pacientes que cumplan con los siguientes criterios. Criterios de gravedad de la patología, pacientes en situación de final de vida, subsidiarios de cuidados paliativos, pacientes con criterios de terminalidad oncológica, pacientes con criterios de terminalidad neurodegenerativa, deterioro funcional severo, deterioro funcional grave, más deterioro cognitivo moderado. Usted me lee argumentarios, yo le estoy leyendo documentos oficiales. ¿Sabe cómo calificó su consejero de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, que gobierna gracias al apoyo de Vox, estas prácticas? El consejero de la señora Ayuso, como eventualmente ilegales e inmorales. Usted lee argumentarios y eslóganes. Yo le estoy trayendo documentos oficiales y datos contrastados, señoría. Y le voy a leer otras declaraciones que a usted le tienen que sonar. Que no vuelva a quedar un anciano a las puertas de una UCI sin un respirador. Nunca más puede pasar eso en Madrid. Que no vuelva a ocurrir. Se lo pedimos, por favor. ¿Sabe de quién son estas declaraciones, señoría? De Rocío Monasterio. Y se lo decía a Isabel Díaz Ayuso. Usted conoce estas declaraciones y, conociéndolas, tiene usted la desvergüenza de venir aquí a negar lo mismo que dijeron ustedes en sede parlamentaria en la Comunidad de Madrid. Mentir, señoría, en la sede de la soberanía popular, cuando se está mintiendo sobre algo que afecta a la memoria de miles de compatriotas,
no solo es tener poca vergüenza, es faltar al respeto a la democracia y a la soberanía popular. Señorías, que les veo muy ofendidos y muy cómodos gobernando con la ultraderecha y gobernando en la mentira. Operación Bicho, audio de Encarnación Burgueño. La conocen ustedes muy bien, es la hija del arquitecto de la privatización sanitaria en Madrid. Envió un audio a su gerente, señorías, escúchenlo. Llevamos en torno a 8.700 abueletes vistos. ¿Sabéis lo que es eso? El curro que habéis hecho en una semana. Flipo colorines. Como sigamos así, nos vamos a hacer los reyes y los amos de la gestión sociosanitaria de Madrid, comunidad autónoma, ¿vale? Sois geniales. Vais a hacer que mi sueño se consiga, que es trabajar en el mundo sociosanitario, tener mi propia empresa. ¿Sabe en lo que pensaba la señora Burgueño que ustedes pusieron a medicalizar las residencias? En forrarse. Porque esos son ustedes, los que cuando tocan lo público lo convierten en instrumentos para que se forren sus amigos a costa de la vida y de la salud de los ciudadanos. Esos son ustedes y sus amigos de la ultraderecha, señorías. Gracias, vicepresidente. A continuación, tiene la palabra la senadora interpelante por tiempo máximo de 3 minutos. Gracias, señora presidente. Señor ministro, las residencias constituyen un hogar para muchos de nuestros mayores donde se les cuida, donde se les mima hasta el final de sus vidas. Generalmente los residentes de estos centros son mujeres, mayores de 85 años y como mínimo con más de 3 enfermedades de base y que toman al menos más de 7 medicamentos. Por lo tanto, son personas muy vulnerables y por lo general muy dependientes. Ustedes, que tanto hablan de lo público, tienen la obligación de proteger aún más a estos centros. Las residencias necesitan más financiación por parte del Estado, ya que la dependencia va a crecer y en 30 años se duplicará el número de personas que vivan en ellas. Ustedes tienen la obligación de incrementar su número y de mejorarlas, ya que la vara de medirlas es la calidad. Como empresas en el sector, el 67% son pymes, el 16% son grandes grupos y el 15% son cooperativas. Actualmente el Estado aporta un 33% en la financiación de las residencias y esta debería aumentar hasta el 50% para poder incrementar los salarios de los profesionales del sector y evitar así las fugas del personal hacia otros centros en los que sean mejor remunerados. Hay que elevar el precio de la plaza pública y dotarlas de más personal. Desde mi grupo político hemos exigido responsabilidades a todos los implicados en el tema de las residencias, tanto a Gobierno como a comunidades autónomas, por la nefasta actuación en la gestión de las residencias de ancianos durante la crisis de COVID-19 y que ha originado unos índices de mortandad muy elevados en las residencias. Tampoco han contabilizado bien a los fallecidos, de manera que las cifras oficiales quedan alteradas. La posición de Vox en cuanto a las residencias siempre ha sido clara y firme y por ello interpusimos denuncias en 50 fiscalías provinciales. Pensamos que la población mayor es más sensible a sufrir los estragos del coronavirus, pero en España se ha visto agravada por la falta de pruebas para la detección del virus en este grupo poblacional. La falta de material sanitario en los centros de mayores, el retraso en la adopción de medidas en los centros y las directrices en varias comunidades de no atenderlos en los hospitales, pese a ser grupo de alto riesgo. Nuestra respuesta es clara, exigir responsabilidades a todos, pero fundamentalmente al Gobierno, que para eso declaró el estado de alarma el pasado 14 de marzo, asumiendo el mando único del sistema sanitario. Usted, señor Iglesias, dio una rueda de prensa en el mes de marzo poniéndose las medallitas de las residencias para luego no ser capaz de reaccionar ante lo que estaba sucediendo en ellas. Usted ha escurrido el bulto ante los graves problemas de estos centros, culpando a las autonomías. Mire, señor ministro, lo que no admiten los españoles es que su Gobierno y las comunidades autónomas estén echándose la culpa los unos a los otros de quién ha sido el responsable. Todos tenemos que hacer una reflexión de lo que ha fallado y, sobre todo, poner los medios necesarios para que se deje de hacer mal. Queremos la exigencia clara de responsabilidades y, en primer lugar, la suya, señor Iglesias. Muchas gracias. Señoría, a continuación, en nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030.
Gracias, señora presidenta. Señoría, confieso que me llama la atención que usted traiga hasta la réplica escrita, porque se supone que esto es un diálogo parlamentario. Me he quedado con una doble insistencia que hace usted. Insiste usted mucho, y la primera vez lo he dejado pasar, pero esta vez me ha llamado más la atención, en que este Gobierno reivindica demasiado la sanidad pública y que reivindica demasiado la universalidad de nuestro sistema sanitario. Ha llegado usted incluso a decir que eso podría provocar incluso un efecto llamada. Y me ha recordado unas declaraciones del que entiendo que es su gurú económico, confírmelo usted, un tal Rubén Manso, que decía, a propósito de la sanidad pública, no es función del Estado proveer ningún bien ni ningún servicio, salvo 3 o 4. Justicia criminal, seguridad interior y seguridad exterior. Todo lo demás, otros servicios que ustedes quieran pensar, como sanidad y educación, puede ser el asegurador. Esto es muy llamativo, señoría, porque en realidad esto es lo que hay detrás de su planteamiento. Si algo ha puesto encima de la mesa lo que ha ocurrido con las residencias de mayores gestionadas por las comunidades autónomas, no es una guerra entre administraciones. Es lo que ha significado el proceso de privatización, los 7.000 millones de euros de recortes en sanidad, los 5.000 millones de recortes en dependencias que hizo el Gobierno del Partido Popular, el 75% de residencias privadas, que el 23% estén en manos de fondos buitres y algunas en manos de corruptos como Enrique Ortiz o José Luis Ulibarri. Por mucho que sus señorías del Partido Popular repitan que mentira, estos son datos oficiales contrastados frente a las mentiras en los argumentarios. Y usted, señoría, que dice que critican a todo el mundo, jamás les hemos escuchado a ustedes jamás hacer una sola crítica a las privatizaciones, a entregar las residencias de mayores a la gestión de corruptos que precarizan las condiciones de empleo de los trabajadores de esas residencias. No les hemos escuchado decir una sola palabra del intento de privatizar el servicio de limpieza del Hospital Gregorio Marañón, ni una palabra. ¿Y saben por qué? Porque ustedes defienden los intereses de los corruptos. En la Comisión de Reconstrucción, señorías, su partido no hizo una sola propuesta sobre las residencias, ni una. ¿Y sabe qué? Casi prefiero que sigan ustedes dedicándose a insultar y a mentir. Porque proponer destrozar la sanidad pública y destrozar la educación es algo que nuestra democracia, sobre todo a la vista de lo que ha ocurrido con esta pandemia, no se puede permitir. Y, señoría, es de demócratas indignarse cuando la mentira se normaliza en el discurso político. A nosotros nos podrán acusar de muchas cosas y seguramente muchas veces nos equivocaremos y nos confundiremos y haremos las cosas mal. Pero el desprecio que ustedes y su socio del Partido Popular tienen por la verdad es uno de los mayores ataques a la democracia en nuestro país, señorías. Gracias, señor ministro.